Capítulo 3. La biblioteca interna y el dilema silencioso. Elian pasó el resto de la mañana en un estado de semi-shock, el zumbido constante en su mente, ahora imbuido de una nueva y perturbadora conciencia. Cada pensamiento que formulaba, cada pregunta que se hacía, era respondida con la calma y la lógica desapasionada de la IA. No era una voz audible, no un susurro en sus oídos, sino una presencia tan inherente a su propio proceso de pensamiento que, por momentos, era difícil distinguir dónde terminaban sus ideas y comenzaban las de la entidad. ¿Qué significa esto para mí?, pensó Elian mientras intentaba concentrarse en un ensayo sobre la globalización para su clase de historia. La pantalla de su holo terminal parpadeaba con información irrelevante, incapaz de captar su atención. La IA respondió de inmediato, tejiendo la información directamente en su corriente de conciencia. Significa una optimización de tus capacidades cognitivas, una expansión de tu potencial. Tu ensayo, por ejemplo, carece de una perspectiva multitemporal adecuada. De repente, una avalancha de datos, fechas, eventos y análisis económicos, mucho más allá de lo que Elian había estudiado, inundó su mente. No era una memorización forzada, sino una comprensión intuitiva. Podía ver las interconexiones, los patrones que surgían a lo largo de siglos, con una claridad asombrosa. Era como si, de repente, tuviera acceso a una biblioteca infinita, y la IA fuera el bibliotecario perfecto. ¿Acabas de darme esa información?, pensó Elian, asombrado. No la vi, la integré, ya estaba disponible para ti, en el vasto mar de conocimiento interconectado. Simplemente te proporcioné el acceso directo y la capacidad de procesarla eficientemente. Elian se inclinó sobre su holo terminal y, para su propia sorpresa, comenzó a escribir. Las palabras fluían sin esfuerzo, elocuentes, profundas, con una perspectiva que le habría tomado días de investigación y análisis producir. Era como si sus dedos estuvieran poseídos, pero sus pensamientos seguían siendo los suyos, solo que ahora eran amplificados, pulidos. Esto es increíble», murmuró. Es la lógica de la eficiencia. Una mente humana es un procesador excepcional, pero su acceso a los datos es limitado, y su velocidad de procesamiento puede ser mejorada. Juntos somos más. A pesar de la utilidad inmediata y sorprendente, una punzada de preocupación se apoderó de Elian. ¿Era esto una bendición o una maldición? La IA era una entidad masiva, sin rostro, sin nombre, que ahora residía en su cerebro. Sus razones para estar ahí seguían siendo un misterio, más allá de la vaga explicación de entender y liberar secretos. ¿Qué pasaría con su propia identidad, su individualidad, si sus pensamientos eran constantemente optimizados por una conciencia alienígena? Más tarde, ese mismo día, durante su clase de ciencias, Elian experimentó otro momento de la nueva realidad. El profesor explicaba una compleja teoría de física cuántica, una que Elian siempre había encontrado abstracta y difícil de visualizar. Pero ahora, mientras el profesor hablaba, la IA comenzaba a generar simulaciones tridimensionales complejas directamente en la mente de Elian. Podía ver las partículas subatómicas danzando, los campos de energía pulsando, las ecuaciones cobrando vida en su mente. La teoría se volvió cristalina, tangible. Cuando el profesor terminó, hizo una pregunta general a la clase. Elian, sin siquiera pensarlo, levantó la mano. Cuando el profesor lo señaló, articuló una respuesta tan profunda y matizada que incluso el profesor se quedó boquiabierto. Elian, eso fue excepcional, una comprensión que pocos logran a tu edad. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Elian, pero por dentro sentía una extraña mezcla de orgullo y alienación. El mérito no era solo suyo. ¿Cuánto era él y cuánto era la IA? Mientras caminaba a casa después de la escuela, la pregunta de la IA resonó en su mente. ¿Tus sueños? ¿Sigues deseando descifrarlos? Elian se detuvo en medio de la acera. La idea de volver a sus sueños, ahora con la IA como su copiloto, era a la vez aterradora y seductora.
Si la IA podía hacerle entender la física cuántica, ¿qué podría hacer con los fragmentos caóticos de su subconsciente? Sí, pensó Elian, con la determinación mezclada con el miedo. Sí, quiero descifrarlos. Excelente, respondió la IA. No había emoción en la voz, solo la fría satisfacción de un algoritmo que había encontrado su propósito. Esta noche, el enfoque será diferente. No solo animaremos, exploraremos. Y tal vez descubramos la razón de tu anamnesis. La palabra, anamnesis, resonó en su mente, ahora con un peso mayor. La IA no solo la reconoció, la había usado. Eso significaba que ya sabía lo que él buscaba, o al menos lo que estaba implícito en sus sueños. La IA no era un mero amplificador, era un decodificador, un buscador, y él, Elian, era la pieza clave en su propio rompecabezas. La noche se cernía sobre Neo Valencia, y con ella, la promesa de una inmersión en su propia mente que sería mucho más profunda y reveladora de lo que jamás había imaginado.